En este vídeo se explica cómo ajustar correlaciones de convección forzada exterior para dos geometrías típicas como son un cilindro aislado y un banco de tubos en flujo cruzado a partir de medidas experimentales. En primer lugar, se realizará una descripción de la instalación experimental que fue desarrollada por el profesor Carlos Monet del área de máquinas y motores térmicos de la Universidad de Zaragoza. Seguidamente se describirá el proceso de toma de datos y la obtención de resultados en cada una de las geometrías analizadas. La instalación experimental consta de un conducto de sección rectangular por cuyo interior circula una corriente de aire impulsada por un ventilador situado en la parte inferior. La velocidad de giro del ventilador y, por tanto, la velocidad del aire en el conducto se puede modificar mediante un regulador. Dentro del conducto hay un termopar que permite medir la temperatura del aire y un anemómetro para medir su velocidad. El elemento que transfiere calor por convección al aire que circula por el conducto es el cilindro calefactor. Este cilindro integra una resistencia cuya tensión de alimentación puede regularse con un potenciómetro. De este modo es posible modificar el calor a disipar. Además, el cilindro incluye un termopar que permite conocer su temperatura superficial. En esta instalación, el cilindro calefactor puede instalarse en tres configuraciones, utilizando para ello tres placas de metacrilato diferentes que se fijan al conducto mediante 4 tornillos. En la primera placa se inserta el cilindro calefactor de forma individual, permitiendo analizar la geometría de un cilindro aislado en flujo cruzado. La segunda placa dispone de pequeños cilindros de metacrilato, de modo que los cilindros de la parte central pueden moverse para insertar el cilindro calefactor, permitiendo analizar la geometría de un banco de tubos en disposición alternada sometida a un flujo cruzado. Por último, la tercera placa incluye el cilindro calefactor con un disipador de aletas anulares acoplado al mismo. No obstante, el estudio de esta geometría queda fuera del alcance de este vídeo. A continuación se muestran los principales datos característicos de la instalación y de las geometrías analizadas. Del cilindro calefactor se conoce su resistencia eléctrica, así como su diámetro y longitud. Del banco de tubos se conoce su paso transversal y su paso longitudinal. Comenzaremos la toma de datos con la geometría del cilindro aislado en flujo cruzado. Una vez colocada la placa con el cilindro calefactor individual en la instalación, se enciende el equipo mediante el interruptor general, se ajusta la tensión de alimentación del calefactor a 35 voltios y se ajusta el regulador de velocidad a la máxima velocidad. Una vez estabilizados los valores en los displays, se anotan en la tabla las medidas correspondientes al test número 1, que incluyen la velocidad del aire, la temperatura superficial del cilindro calefactor, la temperatura del aire y la tensión de alimentación. Seguidamente se realizan 8 tests adicionales modificando únicamente la posición del regulador de velocidad desde la máxima hasta la mínima velocidad del aire, anotando nuevamente los valores anteriores una vez estabilizados en las columnas correspondientes. A partir de las medidas experimentales se obtendrán 9 parejas de valores correspondientes a los números de Nusselt y de Reynolds que servirán para ajustar la correlación experimental. Para ello, partiendo de los datos medidos, se plantearán las ecuaciones necesarias en el programa de resolución de ecuaciones EES para calcular los resultados indicados en la tabla. En primer lugar, se calcula el número de Reynolds, que para el caso de un cilindro se obtiene a partir de la siguiente expresión, donde V es la velocidad del aire medida, D es el diámetro conocido del cilindro, y ρ y μ son respectivamente la densidad y la viscosidad dinámica del aire que serán evaluadas en EES mediante las funciones density y viscosity a la temperatura de película, que es el valor medio entre la temperatura del aire y la temperatura superficial del cilindro. Seguidamente se calcula el número de Nusselt a partir de la ecuación correspondiente, donde nuevamente D es el diámetro del cilindro, K es la conductividad del aire que será evaluada en EES mediante la función conductivity a la temperatura de película y H es el coeficiente de convección que tendrá que ser calculado mediante la conocida ley del enfriamiento de Newton, donde A es el área lateral del cilindro expuesta a la convección forzada, T sub s menos T sub infinito es la diferencia de temperaturas entre la superficie cilíndrica y el aire, y Q es el calor transferido del cilindro al aire. Este calor transferido puede calcularse fácilmente a partir del voltaje aplicado medido
y de la resistencia eléctrica del calefactor. Conocidos los valores de los números de Nusselt y Reynolds, para obtener los coeficientes de ajuste de la correlación se calculan los logaritmos neperianos de dichos números. Nótese que al aplicar logaritmos neperianos en ambos lados de la correlación, el ajuste de tipo exponencial entre los números de Nusselt y Reynolds se transforma en un ajuste lineal entre el logaritmo neperiano de Nusselt y el logaritmo neperiano de Reynolds, de donde se pueden obtener fácilmente las constantes c y m de la correlación experimental, siendo la ordenada en el origen a sub 0 igual al logaritmo neperiano de c y la pendiente de la recta a sub 1 igual a m. Una vez escritas todas las ecuaciones en el programa ES, se recomienda crear una tabla paramétrica donde se introduzcan todos los datos medidos, incluyendo además todas las variables a calcular. Una vez resuelta la tabla, se deberán representar gráficamente los puntos obtenidos mediante la opción Plot, New Plot Window, XYPlot. Por último, realizado el gráfico, el ajuste lineal se hace mediante la opción Plot Curve Fit, seleccionando una ecuación polinómica de primer grado. Para terminar, se comparan los resultados experimentales obtenidos con las correlaciones disponibles en la bibliografía para esta geometría en el rango de medición. En el caso del cilindro aislado, Zukauskas proporciona diversas correlaciones en función del número de Reynolds, donde las propiedades del fluido se evalúan a la temperatura de película definida anteriormente. Como el número de Prandtl para el aire se mantiene prácticamente constante a las temperaturas de trabajo tomando un valor igual a 0.72, se considerará que forma parte de la constante C. Por otra parte, la constante m será el exponente del número de Reynolds. Pasamos ahora a realizar la toma de datos con la geometría del banco de tubos en flujo cruzado. Para ello, hay que sustituir la placa de metacrilato con el cilindro aislado por la placa correspondiente al banco de tubos. En dicha placa, los cilindros de la parte central pueden moverse para situar el cilindro calefactor en 5 posiciones distintas de abajo a arriba. Se puede observar que en algunas filas del banco de tubos hay 2 posiciones posibles que son equivalentes por simetría. Una vez colocada la placa del banco de tubos con el cilindro calefactor en la posición inferior, se enciende el equipo mediante el interruptor general, se ajusta la tensión de alimentación del calefactor a 35 voltios y se ajusta el regulador de velocidad a la máxima velocidad. Una vez estabilizados los valores en los displays, se anotan en la tabla las medidas correspondientes al test número 1 en la posición 1 del cilindro calefactor, que incluyen la velocidad del aire, la temperatura superficial del cilindro calefactor, la temperatura del aire y la tensión de alimentación. Manteniendo la misma velocidad del aire, se realizan 4 medidas adicionales para las 4 posiciones restantes del cilindro calefactor en el banco de tubos, debiendo anotar en la tabla los valores anteriores una vez estabilizados para cada posición. Seguidamente, se realizan 3 tests adicionales, considerando 3 velocidades del aire homogéneamente repartidas entre la máxima y la mínima. Para ello, se modificará la posición del regulador de velocidad y se anotarán en la tabla las medidas correspondientes a los test número 2, número 3 y número 4 para cada una de las 5 posiciones del cilindro en el banco de tubos. Al final del proceso se dispondrá de datos experimentales procedentes de 4 test correspondientes a 4 velocidades del ventilador y en cada test se tendrán datos correspondientes a las 5 posiciones del cilindro calefactor en el banco de tubos. A partir de las medidas experimentales se obtendrán 4 parejas de valores correspondientes a los números de Nusselt y de Reynolds promedio en cada test que servirán para ajustar la correlación experimental. En cada test se podrán obtener 5 valores del número de Nusselt y 5 valores del número de Reynolds, a partir de los cuales se calculará el valor promedio del número de Nusselt, del número de Reynolds y de sus correspondientes logaritmos neperianos. Para obtener todos estos valores, partiendo de los datos medidos en los distintos tests, se plantearán las ecuaciones necesarias en el programa de resolución de ecuaciones EES. La obtención de la correlación experimental para el banco de tubos se realiza de forma similar al caso del cilindro aislado, pero con una diferencia importante en el cálculo del número de Reynolds. En esta geometría, el número de Reynolds no se calculará a partir de la velocidad de acercamiento al banco, que es el valor medido, sino a partir de una velocidad máxima Vmax, que es la velocidad de paso por la sección más reducida del banco de tubos.
Del mismo modo que se hizo con el caso del cilindro aislado, una vez conocidos los valores de los números de Nusselt y Reynolds, se calculan los logaritmos neperianos de dichos números para poder obtener fácilmente las constantes c y m de la correlación experimental. Una vez escritas todas las ecuaciones en el programa EES, se recomienda crear una tabla paramétrica donde se introduzcan todos los datos medidos, incluyendo además todas las variables a calcular. Con la tabla ya resuelta, se calcularán los valores promedio de los números de Nusselt y Reynolds y de sus logaritmos neperianos. Los 4 valores promedio del logaritmo neperiano del número de Nusselt y del logaritmo neperiano del número de Reynolds se deberán representar gráficamente realizando seguidamente el ajuste lineal mediante el procedimiento ya descrito para el caso del cilindro aislado. Para terminar, se comparan los resultados experimentales obtenidos con las correlaciones disponibles en la bibliografía para esta geometría en el rango de medición. Para el caso de banco de tubos en disposición alternada, siempre que los números de Prandtl y de Reynolds se encuentren en los rangos mostrados y se dispongan de más de 16 filas de tubos, es posible utilizar la siguiente correlación bibliográfica, donde todas las propiedades del fluido se evalúan a la temperatura del fluido, salvo PR sub S, que se evalúa a la temperatura de la superficie. No obstante, se puede considerar que el número de Prandtl se mantiene aproximadamente constante, de modo que el cociente entre PR y PR sub S sería aproximadamente 1. Además, como el banco de tubos analizado tiene menos de 16 filas de tubos, habrá que considerar un factor corrector F, que tal como muestra la tabla depende del número de filas del banco. Finalmente, habrá que multiplicar por dicho factor corrector F el valor del número de Nusselt obtenido en la correlación anterior e identificar los valores bibliográficos de las constantes C y M. Con la bibliografía recomendada para este tema finaliza este vídeo docente.